Bueno, entonces, esta semana estamos viendo los descriptores de texto, ¿no? Cómo comparar documentos de texto. Para eso, eh, vamos a ver un caso de estudio con un dataset que le subí a cursos. ¿Ya? Está publicado, se llama el dataset de CIPER Chile. Lo, lo pueden, lo pueden ver, lo pueden descargar de cursos. Yo creo que un dataset bien interesante. ¿Ya? Lo que hice fue que entré a CIPER Chile. Ay, ¿cómo se llama aquí? CIPER Chile. CIPER Chile es este sitio de reportajes, ¿cierto? Y que está hecho en WordPress, el dato. Esto está hecho en WordPress, entonces es más o menos fácil entrar y hacer un web scraper. Uno ve la página, el código fuente aquí. Ahí está el texto de los reportajes. Entonces es un pequeño programa que descarga uno, saca los links y va y descarga los otros y descarga todos los reportajes, ¿no? Y después tomando este texto, eh, generé archivos por cada reportaje. Aquí está, este es como el índice, un archivo que se llama dataset.txt, donde pueden ver todos los reportajes que tiene Ciber Chile, 4097, y hay un archivo que se llama file1, file2 con todos los textos. Ya, es un punto bien interesante porque ahí pueden comparar las técnicas con textos reales y en español. Casi todas estas cosas de procesamiento de texto se habla mucho en inglés, pero uno no sabe si que funcionan en español. Y de hecho hay algunas cosas que no funcionan bien. Entonces, voy a tener un dataset y ahí yo creo que pueden usar eso. De hecho, algunos lo han usado después para otras cosas. Lo han pedido para algunas tesis de magíster, están probando otras cosas. ¿Ya? Entonces, ahí, les digo, esta receta es interesante. ¿Ya? Y además, si quieren leer Ciper Chile, igual es interesante. Ya sabes, de pasadita pueden leer los reportajes. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a probar esto? La idea es que usando este dataset, que son, no lo voy a copiar aquí, son como 4.000 documentos, son 4.000 documentos no, son 4.097 documentos, y en total son varios megas, como 60 megas. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comparar, hacer similitud entre los documentos, dado un reportaje y buscar qué otro reportaje es igual. ¿Ya? Entonces, todo este texto, buscar si es que hay algo que tenga algo que hable de lo mismo. ¿Ya? Y usando el descriptor de texto. ¿Ya? Y búsqueda ahí lo que estamos haciendo en el curso. ¿Ya? De cómo hacemos eso, lo primero que hay que hacer es calcular el vocabulario. Y cómo uno calcula el vocabulario, hay que tomar cada uno de estos textos y convertirlos al, al, o sea, procesar todos estos textos. De hecho, aquí voy a cortar esto. Aquí les voy a mostrar un poco código Python. Uno, por ejemplo, aquí uno toma todos los documentos y le voy a subir esto que es código Python para tomar cada uno de esos 4.000 archivos. En realidad toma el archivo dataset, que es como el índice, y luego de ahí va leyendo todos los textos, el full text. ¿Ya? Y no, ¿ya? Toman esto, ahí sí. Ahí sí. Se leen los textos, vamos a tomar los documentos, 4.097 documentos. Ahí tomé uno, vemos los otros, están los otros. De ahí son textos más o menos largos. ¿Ya? Y para calcular vocabulario en Python, en realidad hay dos. Hoy se llama el TF-IDF Vectorizer o el Convectorizer. Este, TF-IDF Vectorizer, o el otro se llama Convectorizer. Están juntos aquí. No sé, vamos a citar otro texto.
Convectorizer. Ya, bueno. El Convectorizer toma todos los textos y genera las palabras distintas. Y eso es el vocabulario. Y el vocabulario es un... Por ejemplo, aquí están las primeras palabras independientes de todo el dataset. Hay 125.000 palabras distintas. ¿Ya? Y es el vocabulario. Aquí uno puede jugar con cambiar la frecuencia máxima y mínima del dataset. Bueno, y vamos a ver para qué se refiere esto. ¿Ya? Luego calculamos un vector. Calculamos el vector que se llama la función transform, le pasamos los textos y me va a dar un array de descriptores. Como son 4097 documentos, va a generar una matriz de 4097 filas y 125.000 columnas, ¿ya? Una matriz grande. ¿Ok? Y ahí está la importancia de cada palabra para cada documento. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces estamos calculando una especie de histograma de palabras. ¿Ya? Eso se podría entender así como forma simple. Esto es como un histograma de palabras por documento. ¿Ya? Y por tanto son 125.000 dimensiones ese histograma y el tamaño del vocabulario y 4097 documentos. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ello? Tenemos que calcular la similitud. ¿Ya? Y para calcular la similitud, uno es calcular la distancia de todos contra todos, ¿ya? Distancia euclidiana, por ejemplo. Pero eso va a ser muy lento. Si lo hacemos y hacemos la similitud coseno, va a ir mucho más rápido, que se llama, y por ahí se lo voy a mostrar, esencialmente multiplicar las matrices, con la matriz transpuesta. ¿Ya? Y lo que hacemos aquí es que buscamos los más similares. ¿Ya? Esta es mi introducción, después vemos la teoría de lo que pasa. Demora 10 segundos y después calcula un array donde dice para cada documento, si buscamos su más cercano, o sea, su más parecido, aquí hay un array. Y aquí podemos probar si es que es el más parecido o no es el más parecido. ¿Ya? Y ahí abrimos un archivo y vemos si es que se parece al otro. No sé si se parece. Entonces tomamos el dataset. Pongamos el 2243 con el 2247. El 2243 habla sobre el círculo verde que cumple la superintendente de pensiones, caso de ¿sí? Y lo usamos el 2247, algo de la superintendente de pensiones también, ¿ya? Y debe estar hablando lo mismo, ¿ya? Bueno, ¿por qué esto es interesante de calcular esta similitud entre documentos? Porque es la base para todos los clasificadores de texto, o es la base, por ejemplo, para los etiquetadores. Cada reportaje en Ciber Chile, aquí, cada reportaje en Ciber Chile tiene un tipo, aquí dice una columna opinión, tiene un autor y tiene etiquetas. ¿No? Lo que estamos haciendo con esto puede ser, por ejemplo, un etiquetador automático, donde, dado un reportaje nuevo, podemos recomendarle las etiquetas del más cercano, del documento más parecido. ¿Ya? Y de hecho, así funcionan los clasificadores. Los etiquetadores, cuando le pasa datos de entrenamiento y uno entrena una red neuronal, todo se basa en poder calcular similitud entre los documentos. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo como la parte más básica de los clasificadores y entendiendo cómo funciona. Bueno, ¿cómo se calcula ¿no se entiende? Bueno, ¿cómo se calcula el descriptor? Lo que hay que darse cuenta es que hay que calcular el vocabulario. ¿Ya? Para el vocabulario depende de cómo uno calcula las palabras, lo que se llama el tokenizer. ¿Ya? Aquí hay palabras, por ejemplo, estas son las palabras más frecuentes para el dataset, según un tokenizer que dice, que es calcula palabras con números y las convierte en minúsculas, pero deja los acentos.
la palabra más repetida es el a, de, la, el. Estas son las palabras que están en todos los documentos. Aquí notar algo que las palabras más repetidas, como vamos a calcular similitud entre documentos, lo que más nos interesa es las palabras demasiado repetidas entre los documentos son las que no nos sirven. Es decir, ¿Sí? una palabra que se parezca, que aparezca en todos los documentos, por ejemplo, la palabra A está en 4096 documentos, de los 4097, 4094, 4094. Va a estar igualando a todos los descriptores, a todos los documentos, por tanto hay que bajarle el peso, no es importante, ¿no? La A, D, el, N. Y Pero, profe, por ejemplo, sí, en el anterior ese hablaba de los fondos de pensiones, si es que se repite la palabra pensiones. exactamente. Podría ser importante si es que se repite poco, pero podría ser poco Ah, importante si es que sale en todos los documentos, de pensiones como está repitiendo todo, ¿no? Entonces, de mm, hecho, eso se ha como los hecho. artículos, Exactamente. ya. Exactamente. Entonces, ¿cómo uno puede diferenciar artículos de palabras relevantes de no relevantes? Uno en realidad lo que interesa es la frecuencia en documentos. En cuántos documentos aparece eso. De hecho, por ejemplo, si vamos viendo aquí aparecen los artículos, en todos los textos aparecen. Pero Pronombre, aquí, por ejemplo, mira, lo voy a agrandar un poco más, pero este está sobre también Chile. La palabra Chile está tamaño 5, en la posición 50, no menos, menos porque esta lista parte en el 8. Está 42. Es una palabra muy frecuente, ¿de cuánto? Esto es de 85.000. De 85.000 palabras, la palabra Chile está dentro de la más repetida, y eso nos dice que no es relevante. Chile no es relevante porque está en todos los documentos, ¿cierto? Como los reportajes hablan de Chile, mencionan Chile. Entonces aquí hay que ver pensiones, está acá o está más abajo, la línea 1900. Entonces eso ya dice pensiones, ok, pensiones parece ser un poco más relevante. A ver, ¿y cuál era otra? De hecho aquí la tiene que ver, esto habla sobre, entonces cuando habla sobre algo, habla del círculo verde, por ejemplo. Entonces, verde debe ser algo que está como círculo. Círculo. Círculo está 1900 también. A ver, y verde está 2000. Entonces, justamente eso son palabras que están ahí con una. Es igual, están bien repetidas, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, por cada palabra uno puede calcular su relevancia y esa relevancia está dado por en cuántos documentos del dataset aparece. Que es como qué tanto nos permite discriminar los documentos. Las palabras que están en pocos documentos son relevantes. Son relevantes para discriminar y tenemos que darle más importancia, ¿no? A eso, a esta relevancia, pero a esa, lo voy a poner aquí. Voy a tomar, por ejemplo, las primeras palabras. Lo voy a copiar aquí en un Excel. Las palabras más relevantes, eh, no las copié todas. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, las palabras más relevantes, aquí está, esto se llama la document frequency, la que estoy diciendo. La document frequency es importante porque nos dice qué tanto nos sirve la palabra para discriminar entre documentos. Y para saber entonces, como algo muy frecuente es muy malo, lo que nos interesa se llama la inverse document frequency. Y eso es el IDF, ¿no? El término IDF es un valor que mientras más alto tiene que ser más pequeño. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que en N son 4097 documentos, o podemos tomar el máximo de acá, y decimos ese sobre el otro. No, no, es el N dividido en el. Claro, ahí, estoy bien. Y eso nos va a dar un número que
que es 1 y empieza a crecer, a partir de 1 y empieza a crecer, y esto hay que ponerlo fijo, de 4. ¿No? Entonces este número nos dice qué tan importante es la palabra, el Inverse Document Frequency, ¿no? El IDF. ¿No? Y en realidad eso es como el mayor mensaje de toda esta técnica, porque uno puede calcular histogramas de palabras, que dice cuántas veces aparece cada palabra en el documento, pero hay que, lo clave es el IDF, darse cuenta que las palabras que están en todos los documentos no son importantes, ¿ya? Y entonces uno pondera la relevancia en el documento por este término IDF. ¿Ya? ¿Ya? Ya, pero está calculando que el computador se pone lento cuando el zoom está abierto. Sí, sí, son como muchas palabras que... No, sí, sí. Pero no es tan lento, lo que pasa es que cuando está con el zoom y se pone demasiado lento. Porque está grabando un video. Y entonces se pone... Ya, pero está terminando. ¿No? Sí. Ya. Bueno, entonces aquí dice de 1 y después el otro tiene peso 163. Y eso que estamos en la posición 1000 son, copié 9000 palabras de las 85.000. De hecho, eso nos dice que en realidad este peso queda demasiado alto, así como hasta llegar y invertirlo, el peso de los menos frecuentes queda 4000 veces más grande que el primero. De hecho, lo común es tratar de igualar un poco y aplicar un logaritmo. Y uno dice logaritmo de eso. ¿Ya? Y ahí miren los pesos. El peso para la palabra más frecuente queda como 0,0 algo, y aquí va con peso 2, algo. De hecho, como esto es un logaritmo en base 10, la palabra más frecuente que va a tener el IDF 4097, logaritmo de eso, en base 10 queda como 3, algo. ¿Ya? Porque es como están los miles, con 3 ceros. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entonces, ¿se entiende? Este es el IDF. El IDF es lo clave. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula finalmente un histograma? Lo otro que hay que notar aquí es qué pasa si calculamos un histograma de este IDF. ¿Cómo se distribuyen estos IDF? Estos IDF serán, perdón, el document frequency. ¿El document frequency será lineal o no? Si calculamos un histograma de esto lo voy a calcular aquí como algo de línea. La curva que aparece. Unos pocos, en realidad nosotros estábamos viendo el inicio, las palabras que estaban al inicio, esto A, D, E, la, en, A, D, E, la, en, y estos conectores tienen una frecuencia muy alta. Pero si vamos a los menos frecuentes, o sea, si vemos después la lista, en realidad baja muy rápido y después se estabiliza, y después en realidad es como una gran cola en que van decreciendo de a poco las frecuencias. Ya, ese efecto, bueno, si vamos a ver aquí a la fila, en realidad muchos, casi la mitad de todo el dataset, tiene frecuencia 1. Son palabras únicas que aparecen en un único documento. Y el resto, después la mitad de lo que queda, tiene frecuencia 2. Después la mitad de lo que queda tiene frecuencia 3. Es como que tienen una frecuencia muy baja casi todos. Y unos pocos, como verás, frecuencia 1, frecuencia 2, aquí mirando esa última columna. Frecuencia 2 está ahí, frecuencia 3 está ahí, después 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y aquí empieza a subir mucho. ¿Ya? ¿Ya? Esta distribución de frecuencias hay que tenerla súper clara, por qué sucede. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué hay que tener esto? Porque la frecuencia, cuando se distribuyen así, sea una ley de potencia, y echa a perder cualquier cosa, si es que empezamos a multiplicarlos, por ejemplo, o a ponderarlo, calculamos un histograma, estos términos altos quedan con una frecuencia muy alta, mucho más alta que
que la del resto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los histogramas, vamos a hacer un conteo de cuántas veces aparece la palabra en cada documento, y ese conteo, que es el term frequency, la frecuencia de términos en el documento, lo vamos a calcular un logaritmo, para tratar de aplanarlo un poco. ¿Ok? Y luego de eso, le calculamos, lo multiplicamos por IDF. ¿Ya? De hecho, aquí hay que en el video de la semana, aquí hay una discusión sobre esta curva. Esta curva se llama la Power Law, y que ahora está bien de moda en Chile, ¿cierto? Porque esto es exactamente la curva de distribución de ingresos del país. ¿Cierto? Y que tiene que ver con que unos pocos tienen mucho y la gran cantidad tiene poco. ¿No? Si es que uno lo ordena de mayor a menor. ¿No? Claro. Y que hay que diferenciarlo. O sea, lo que hay que tener claro aquí es que cuando uno dice esto, calcular la media y la varianza no tiene sentido. Es decir, si calculamos la media y la varianza de todo este dataset, bueno, aquí tendría que tener el dataset completo. Esto lo voy a copiar. ¿Cuánto es la media y la varianza de la frecuencia promedio? A ver, lo voy a copiar aquí. Si aquí están los 85.000 documentos, si digo average del document frequency, mira, todas las palabras tienen frecuencia promedio 19. ¿Ya? Entonces uno dice, ok, las palabras aparecen en el 19, y después uno dice, con la desviación estándar, la desviación estándar de 113. ¿Ya? Cuando habla del promedio, uno está pensando en esto, en eso, ¿ya? Y una distribución normal. ¿Ya? Y aquí tiene harto sentido hablar de media y varianza, ¿cierto? Entonces de estadística, ¿cierto? Media y varianza. Entonces uno dice, está todo distribuido. Cuando uno dice la altura de las personas del país, es 1,70 de los hombres, ¿ya? Entonces uno dice, ok, entonces si alguien mide, entonces van a haber pocos que midan 1,80 y pocos que midan 1,60, y casi todos van a estar entre 1,65 y 1,75. ¿Ya? Y si alguien mide 1,90, es extraño. ¿Ya? Eso sirve cuando son distribuciones normales. No tiene sentido en una distribución como esta hablar de la media y la varianza, porque si no, aquí esto tiene media 19, entonces dice, ok, todos los términos aparecen en promedio en 19 documentos, y eso, de hecho, si vemos esta curva, la frecuencia 19, como está ordenado aquí, podemos ver que la frecuencia 19 aparece en la posición 10.000, más o menos, 10.000 de 85.000 términos. ¿Ya? Entonces, el promedio de esto está en la posición 10.000 de los 85.000. Entonces, en realidad está como al inicio, está en el 10% inicial, en el primer decil. ¿Ya? Igual tiene como harto sentido en el hecho de que la gran mayoría de las palabras son grandes y están al inicio. Entonces, ¿cierto? La media va a estar más tirada hacia el principio. Justamente, de hecho, aquí tengo el gráfico. A ver, lo voy a tomar este que está acá. Aquí tengo esto. Ya. Esto dice que la media en realidad está como por aquí. Porque todos estos pocos de aquí, estos pocos de acá, que es como un 10% de todo el dataset, como tiene una frecuencia muy alta, contrapesa al 90% del dataset que tiene frecuencia baja. ¿Ya? Y aparece la media aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que tener en mente? Que el promedio, y después si tenemos otro dataset, por ejemplo, en los países cuando hablamos de altura de las personas, decimos, en este país las personas miden de hecho en Chile es como 1,70 en la media, o alguna vez leí una noticia, y en Holanda, que eran las personas más altas, los hombres miden en promedio 1,80. ¿Bien? Y uno dice, ok, entonces 1,70, 1,80, incluso si uno le da la varianza, y debe ser algo así como menos 5 centímetros, de 5 y 10 centímetros, uno sabe más o menos la altura de los chilenos versus los holandeses. Si ahora estamos hablando de los datasets,
y decimos la media es 19, y después vemos otro dataset con otro vocabulario en inglés, por ejemplo, y la media es 20, uno dice, ok, la media de allá un poco mejor que acá. En realidad, mentira, eso no dice nada del dataset, porque como todas son así, todas las medias van a quedar en esa zona, pero si hay una que está muy muy poco aguzada, no se ve a través de la media y la varianza. Y puede que sea, y la media y la varianza, como se ve, va a ser muy movida por qué tan disparados estén los primeros. Y va a mover la media y en realidad afecta, es muy extraño que la media es muy afectada por los outliers y justamente estos son como puros outliers, esta distribución. ¿Cuál es el tema aquí? Es que hay que saber cuándo tiene sentido calcular la media y la varianza, ¿ya? Y qué es la distribución normales. Y en cambio, en las frecuencias de términos no se cumple, no hay que calcular media ni varianza, no tiene sentido. Y como regla general, en muchas otras cosas no tiene sentido. Por ejemplo, la cantidad de visitas a los sitios web. Si vemos el sitio más visitado de Chile, no tengo idea cuál es, ¿ya? Pero me imagino que tiene que ser un noticiario, Canal 13 o la tercera.com o lun.com, la cuarta, ¿ya? Si vemos la cantidad de visitas de esos sitios, son pocos sitios con una gran cantidad de visitas, y la gran mayoría de los sitios chilenos no se visitan, ¿no? Entonces no tiene sentido caracterizar una web de un país por el promedio de visitas. Ya eso dice poco de la distribución, ¿ya? Y lo mismo pasa con la distribución de ingresos, ¿ya? Decir que una distribución es mejor que la otra, que un país es mejor que otro por el promedio, en realidad el promedio, cuando hay distribuciones de Power Law, no dice nada de esto, sino que habla más bien de qué tan outliers son los primeros. Bueno, eso, y es curioso, bueno, porque estudian industrial. No sé por qué les gusta medir el PIB, el PIB per cápita. No, yo soy de computación. ¿Sí? Ay. Sí, soy de computación. Hay ese ramo obligatorio en la rama de computación y evaluación de proyectos. Evaluación de proyectos. Sí, no, yo no estoy ahí, no gusto industrial ni. Bueno, no hay algún industrial aquí para haberle preguntado por qué es ese foco de medir el PIB per cápita y compararlo entre los países. Claro, en realidad eso no, porque al menos eso no sirve para comparar la población. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Claro, igual, por ejemplo, eso igual es curioso porque, por ejemplo, acá en Chile al extranjero le venden que como el índice promedio es alto, significa que como que todas las personas van a tener alta riqueza, porque generalmente la riqueza estaba mal distribuida, entonces eso hace que Bueno, ahí viene otra discusión. Efectivamente la riqueza está mal distribuida porque es que mira, en Chile es tan desigual y tan desigual que cumple esta Power Law. Resulta ser que en todos los países cumple esta Power Law. ¿Ya? Y no es que Chile sea desigual y no es que en los otros países sea una distribución normal. ¿Ya? O sea, en todos los países es así. Unos pocos tienen mucho y la gran mayoría tiene poco. El tema es que en Chile es demasiado. Cae así. Y en los otros será, y la idea es que sea un poco, no tan Power Law. Pero siempre sucede eso, digamos, en un país, por muy Corea del Norte, de que sea, o muy Cuba que sea, no va a suceder que todos tienen ingreso promedio más o menos un sigma. No va a ser distribución, de opciones, ¿ya? Al menos con las reglas normales del libre mercado, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Porque al menos viendo fenómenos, cuando uno hace ahí data science de distintos fenómenos, uno saca un poco de olfato de cuándo ocurre una power law y cuándo ocurre una frecuencia normal. Usualmente las frecuencias normales tienen que ver con eventos independientes, ¿ya? Y la altura y cuando uno tiene una altura, si uno mide 1,60, no le quita, o si alguien mide 1,80, no le quita altura a otro. Yeah. Entonces los eventos son independientes, la altura de uno no influye en la altura del otro. Y eso tiende a que ocurran frecuencias de distribución normales, ¿ya?
cuando, cuando una palabra aparece mucho, es como que le quita espacio a las otras, ¿ya? Porque no pueden aparecer todas las palabras. Entonces, si no sabe que hay mucho una palabra, no empiezan a aparecer las otras. Porque se tiene que competir el documento, en las frecuencias. Entonces, las frecuencias de palabras, si hay una palabra que es muy frecuente, necesariamente está quitando frecuencia a las otras. Porque hay un conjunto fijo de dataset. Y lo mismo pasa con las visitas de los sitios, y hay el otro efecto que pasa con las visitas de los sitios, que cuando uno visita más un sitio, el sitio se hace más famoso, y eso llama a más visitas. ¿Ya? Y con los ingresos pasa lo mismo. ¿Ya? Que uno tenga más ingresos hace que uno llama a que uno tenga más ingresos. Para evitar esta frecuencia habría que hacer algo ya, no sé cómo restringirlo, ya más de economía, ¿sabes? Para que... ¿sí? Por ejemplo, cuando se puede establecer algún tipo de correlación entre términos, como por ejemplo juegos de mesa, si juego aparece de la misma cantidad de mesa, que veces que mesa se... Ya. Mira, justo, ya, muy bien. Ya, ya, vamos a ver eso. Ya, mira, ya voy a avanzar entonces, me estoy quedando pegado. Lo que estamos partiendo, midiendo esto que se llama el back of words, que dice tomemos palabras aisladas, ya, porque es una forma simple de ver, y veamos cómo funciona. ¿Ya? Si avanzamos entonces, déjame avanzar ahí, vamos a ver cómo podemos hacer un grupo de palabras. Perdón. Ya. No me interesa ir aquí, perdón. Y eso está en la materia. ¿Ya? El peso de cada palabra en un documento finalmente va a ser, entonces, perdón, vamos a calcular un histograma por documento, da un documento con palabras, vamos a calcular un descriptor y vamos a tomar el dataset completo de dimensión 85.000, ¿ya? Y vamos a calcular cada uno de los documentos su peso acá. ¿Ya? Y ese peso viene dado por dos cosas: calcular la frecuencia, en realidad el logaritmo de la frecuencia, que este término de aquí, de cada palabra, que representar el texto de ese documento. ¿Cuántas veces aparece cada palabra? Entonces aquí eso hablaba de superintendencia, o decía que ver la palabra superintendencia estará en alguna esta dimensión y le calculamos su peso. No sé, va a decir algo. Ahí calculamos el logaritmo de eso. Y después autopensiones, y qué sé yo. Y aquí le va a aparecer los pesos de frecuencia en esa palabra, y eso lo multiplicamos por el IDF. El IDF es el término que les mencionaba, la importancia de la palabra en el dataset, que es el logaritmo, el n sub i es cuántas veces aparece ese documento, y que esto es lo que, para las palabras muy frecuentes, si es muy frecuente, va a tener IDF 0, IDF cercano a 0. ¿No? Porque es una palabra que no nos sirve para distinguir los documentos. Entonces, vean, finalmente el peso de cada palabra en un documento se compone de dos cosas, se multiplican dos valores. El TF, el factor TF, el term frequency, cuántas veces las palabras que aparecen en el documento para representar su texto, pero es como que hay que corregirlo multiplicándolo por el IDF para bajarle el peso a las palabras más repetidas dentro de los documentos, las palabras que no nos permiten, que nos agrupan todos los documentos. ¿Ya? ¿Ya? Y esto lo hacemos por palabras aisladas. ¿Ya? ¿Y cómo se comparan estos? Normalizamos los vectores y luego hacemos lo que se llama la distancia coseno, que es esto de acá. Distancia coseno. Y que como normalizamos los vectores, esto va a ir 1, va a ir 1, esto va a ser 1, va a quedar dividido en 1, y la fórmula es bien simple, es multiplicar los pesos de dos datasets, de dos documentos. Entonces tenemos un documento, nos da un vector, tenemos otro documento, nos da otro vector, y para calcular la similitud entre ellos dos, hay que hacer la multiplicación, es como la multiplicación, de hecho, del producto punto. Y eso aquí es el coseno al ángulo. Y nos va a dar 1 cuando se parecen mucho y 0 cuando no se parecen nada. ¿Ya? Eso es la similitud coseno. ¿Ya? Y esa similitud coseno se puede convertir en distancia euclidiana mediante esta fórmula. Ya eso está en los videos, lo explico por qué pasa eso.
pero la similitud coseno es la proyección, es esto acá, y la distancia euclidiana es esto aquí. Eso es el coseno, y esto es L2. Y ahí se convierte uno en el otro, mediante esta forma. Ahí hay una forma geométrica de cómo se calcula mediante esta raíz cuadrada de 2, 1 menos eso. Y ahí cuando el coseno sea 1, es decir, los vectores son muy parecidos, la distancia euclidiana es 0. ¿Ok? Pero ¿por qué el coseno es mucho más importante, mucho más fácil de calcular? Porque ahora cuando tenemos un dataset y queremos calcular la similitud de los 4096 documentos, es multiplicarlo por el traspuesto. Y nos va a quedar aquí una matriz de similitudes. O sea, si tenemos un vector de descriptores, lo multiplicamos por los descriptores traspuestos y nos va a dar la similitud entre la distancia coseno entre todos. Entonces es muy eficiente calcular, porque la multiplicación de matrices es paralela. Esa es la clave. Y aparte con eso se puede asegurar que los documentos tengan la misma cantidad de columnas y filas, o sea, de columnas en el descriptor. Efectivamente, ¿no? Claro, que es el tamaño del vocabulario. Dimensión 85.000. Pero ver que para multiplicar esto, no hay que multiplicar 85.000 números necesariamente, porque estos vectores son casi todos ceros. Entonces lo que hay que hacer es que se representan como vectores sparse. ¿Y qué es un vector sparse? Lo tenía aquí. Aquí. Un vector sparse es como aquí estas son las dimensiones, y casi todas son cero. Y unas pocas son distintas de cero. Entonces, en vez de mantener los 85.000 dimensiones, casi todas cero, es mejor mantener el vector como ID de la coordenada y peso. Que en el fondo es palabra y peso, palabra, peso, como un array, una lista en realidad, de pares palabra, peso. Y la similitud con otro documento que tiene otro array de palabras, pesos, como es la multiplicación de ellos, hay que tomar la intersección. Y en este caso, mira, este documento tiene 4 palabras, con esas coordenadas, la 1, la 2, la 6, la 11, y este otro tiene la 0 y la 11. La multiplicación de ellos, es decir, la similitud, consiste en tomar solamente la dimensión 11 y multiplicar esos dos números. ¿No? Es mucho más rápido que la distancia euclidiana, ¿no? Entre vectores. ¿No? Porque la distancia euclidiana hay que considerarla para todos los distintos, es como sobre la unión de ellos. En cambio, la similitud coseno sobre la intersección. Bueno. Ahora, avanzando aquí, quiero ver el ejercicio. Aquí. Dado 2 documentos, Pablito clavó un clavito. Ya es el documento 1. Y el documento es ¿qué clavito clavó Pablito? Me salió un trabajo. ¿Cuál es el vector TF y de F de cada uno? ¿Cuál es la similitud entre ellos? Entre estas dos frases. Ya ese es el ejercicio. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Para la primera palabra, Pablito clavó un clavito, tenemos que calcular un histograma. O sea, perdón, un vector de frecuencias. Y multiplicarlo por el IDF. Y multiplicarlo por el IDF de estas palabras. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el IDF. Decir qué tan importante, supongamos que el dataset, o sea, qué tan importante es cada una de estas palabras. ¿Ya? El inverse document frequency, hay que tomar es la frecuencia, es el IDF, es el logaritmo de n grande, n mayúscula, que es el número de documentos del dataset, dividido en el n sub i, que es el número de documentos en que aparece cada palabra. Para la palabra clavito, el n mayúscula es, aquí dice un dataset de 1000 documentos, y aquí dice números de documentos en los que aparece 10. Por tanto, es el logaritmo de 1000 dividido 10, es el logaritmo de 100. ¿No? Y eso es igual a 2, logaritmo en base crítica, para que sea más fácil. Ya, por eso están estos números. El IDF de clavó
es el logaritmo de lo mismo, 2. La de Pablito es logaritmo de 1000 dividido en 1000, logaritmo de 1, 0, que es logaritmo de 1000 dividido en 10, logaritmo de 100, que es igual a 1. ¿Para Clavó no sería 1? Para Clavó es 1000 dividido en 10, eso es 100. Y logaritmo de 100 en base 10 es 2. ¿No sería 10 partido en 10? ¿Para Clavó? Para Clavó. Es 1000, porque es el n mayúscula, que es el número de documentos del dataset. Aquí dice, es 1000. ¿Ya? Eso es para Clavito, eso es para el primero, ¿no? Claro, fíjate, aquí según esta tabla, números de documentos los que aparecen, esta es la columna, 10, y Clavó también, los dos tienen 10. Y sí, pero Clavó tiene 10, a veces 10 veces en el dataset. Por eso tiene una frecuencia de 1000 dividido en 10. Fíjate de esta forma. Logaritmo de n dividido en... Pero me confundí con el Clavito y el Clavó. Porque Clavito tiene 10 1000 partido en 10 y eso es 100. ¿Sí? Y Clavó sería 10 partido en 10, ¿no? No, es 1000 partido en 10. Tiene como... Fíjate, aparece, de hecho, el mismo peso para Clavito y Clavó, si los dos aparecen en 10 documentos del dataset. Entonces tiene el mismo IDF. ¿Sí? Ya, ahí está. Esa era como la doble. Bueno. Y Pablito aparece en todos los 1000 documentos y por tanto tiene peso cero, porque el IDF dice esta palabra no nos sirve para discriminar documentos, ¿no? Porque están todos. Entonces tiene peso cero, la vamos a ignorar esa palabra. Y esto tiene palabra que tiene peso 100 y un tiene peso 100. Y por tanto, 100, 1000 dividido en 100 es 10 y logaritmo en base 10 de 10 es 1. De ahí están los pesos. El IDF es 22011. A ver, voy a borrar esto. 22011. Este es el IDF. Ya. Ok, y ahora ahora calculemos la frecuencia para el documento 1. El documento 1, vamos a ver, tomemos aquí, usemos este mismo orden. Entonces aquí calculemos el term frequency para el documento 1. El term frequency es 1 más logaritmo de la frecuencia de la palabra en el documento. Este es el TF I sub J, del término I en el documento J. ¿Ya? Entonces uno dice, para el documento 1, la palabra clavito, ¿cuántas veces aparece? Y aparece una vez, entonces es 1 más logaritmo de 1. ¿Ya? Logaritmo de la frecuencia, y aparece una vez. Y base 10, y por tanto esto es, el logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? Y por tanto el term frequency es 1. ¿Ya? Para Clavó es lo mismo, también va a tener 1. Pablito también tiene 1. Que tiene 0. Y un tiene 1. Y todas las palabras aparecen una única vez. Entonces 1 más logaritmo de 1 nos da eso. Y el descriptor es la multiplicación de estos dos. El TF y DF. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 0, 0, 1. Este es el vector IDF. Lo voy a anotar acá. 2, 2, 0, 0, 1. Y el del segundo es, a ver, lo voy a borrar aquí. Ya. Ahí sí. Y para el segundo documento dice, clavito tiene frecuencia 1 también. 1. Clavó también tiene 1. Pablito sale 1. Que tiene 1 y un tiene 0. No está 1 en el segundo. Por tanto, la multiplicación va a decir 2, 2, 0,
1, 0. 2, 2, 0, 1, 0. Ese es el del segundo. ¿Ya? Estos vectores hay que normalizarlos. ¿Ya? Y para normalizarlos, antes de calcular su similitud, necesitamos normalizarlos. Hay que calcular norma 1. ¿Y cuál es la norma de estos vectores? Por lo menos los dos son iguales. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada. Y eso nos va a dar 4 más 4 más 1, raíz de eso, y nos da raíz de 9 igual a 3. Por tanto, todos estos documentos hay que escalarlos por 1/3. Bueno, ahí el truco de entero porque está preparado. No fue coincidencia, era para que dé aquí el cálculo simple. Entonces el descriptor, mira, el vector es 2/3, 2/3, 0, 0, 1/3. Y el del otro es 2/3, 2/3, 0, 1/3, 0. ¿Cuál es la similitud entre estos dos documentos? Es el coseno del ángulo, y el coseno del ángulo viene dado por la multiplicación de ellos, porque los dos vectores están normalizados, la multiplicación de sus pesos. Y eso significa que es una multiplicación 1 a 1. Y en el fondo entonces va a quedar 2/3 por 2/3 más 2/3 por 2/3 más 0, 0 y 0. Es igual a 4 novenos más 4 novenos. Y eso es igual a 8 novenos. 8 novenos y eso es 0.1 noveno son 11, 0.89. 8,8. No, 8,8. Ya, 8 periodos. Ya, igual 0,89. Eso es. ¿Ya? Entonces, si aquí apareciera otro documento, ya que aquí no lo hice para hacerlo otra vez, pero con un tercer documento y calcular lo mismo, ahí uno ve el más parecido. ¿Ok? Ya. Ya, eso va a ser el próximo mini control. ¿Ya? De cómo calcular TF a mano, con otros números, sí. Por ahí lo hacen en Excel, ahí no tienes para qué hacerlo. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta que ahí, por ejemplo, para la palabra Pablito, le dio que la... Miento, no, que era 10.000. Hay una que le dio la frecuencia 0. Pablito, justamente, porque fíjate... Claro. Fíjate 100.000 partido a 1.000. Es logaritmo de 1. Mira, aquí, ya, esto, ojo con esto. El IDF, como su nombre lo indica, es el Document Frequency. Es decir, la frecuencia de documentos. Y lo que nos interesa para el IDF es esta columna, la que número de documentos en los que aparece. ¿Ya? Esta columna dice la cantidad de veces que aparece en el dataset. ¿Ya? Entonces, claro, en el dataset, Pablito puede aparecer 10.000 veces si quiere, pero en realidad lo importante es que está apareciendo en todos los documentos. ¿Ya? ¿Ya? Para calcular el IDF, es decir, para calcular la relevancia de una palabra en un dataset, da lo mismo cuántas veces aparece, si es que aparece mucho o poco, porque si aparece mucho en un solo documento, sigue siendo una buena palabra. ¿Ya? Es en cuántos documentos aparezca. ¿Ya? Y por tanto, es esta la columna. Esta columna aquí está como distractor. ¿Ya? ¿Ya? Esto para calcular el IDF no hay que usar esto, porque esta es la frecuencia global. ¿Ya? Claro, pero el IDF le dio 0, ¿cierto? Y después para calcular el TD, el TF, que es sí, cuánto. el TF Eso es 1 más logaritmo de la frecuencia, ¿cierto? Claro. Pero el 1 más logaritmo 0 da como error. No, pues logaritmo de 1 más la frecuencia. Logaritmo de 1 más frecuencia. Sí, ahí está, la frecuencia. Claro, entonces las palabras que no están tienen frecuencia 0, eso sí. ¿Ya? Sí, porque el logaritmo de 0 es más infinito. ¿Ya? ¿Ya? Y las palabras que están dentro del documento tienen por lo menos peso 1. Es que es 1 más logaritmo de 1. 1 más 0. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Esa es la... Bien.
Ya, se entendió. Y bueno, aquí entonces para el mini control lo voy a hacer con otras palabras, pero tienen que calcular el IDF y luego la similitud. ¿Ya? Eso. Bien. Y entonces ahí decir que cuando es, notar entonces cuando es un dataset, y estos son vectores TF y DF, calcular la similitud entre miles de documentos es calcular la multiplicación de matrices traspuestas. La misma matriz por la matriz traspuesta. Y aquí va a dar algo que es de, ¿cierto?, de n por t, va a dar algo de n por i. ¿Okay? Y eso nos da la similitud de todos con todos. ¿Ya? Y eso es lo que, ese es el ejemplo que está aquí en el Python. El Python aquí está multiplicando una matriz de descriptores que fue la calculada por TF y DF el vectorizer, que nos da ese vector. Y luego calculamos las matrices. Y aquí hay que tener en cuenta que si usan la función, cdist, que es calcular distancias, esta función no termina nunca. Es demasiado lenta porque se pone a calcular distancias euclidianas. En realidad toma todos los vectores y hace las 85.000 operaciones por vector. ¿Ya? En cambio, la multiplicación de matrices va mucho más rápido porque puede hacer en paralelo todas las operaciones. ¿Ya? ¿Ya? Y se puede hacer incluso más rápido si es que uno hace el truco esto de los vectores esparsos, ya que uno hace la intersección de las coordenadas. Porque de las 85.000 un documento no tendrá 1.000 palabras a lo más. Y es mucho más fácil hacer intersección entre 1.000 que tratar de hacer 85.000 operaciones. Bueno, y lo otro era con respecto a cómo uno puede incluir un poco las palabras, aquí, esto que llega. Las palabras, como tú decías, juego de mesa, parece que dijiste. Sí, juego de mesa. Ya, para eso está, uno hace, en vez de hacer una bolsa de palabras independientes, uno tiene que tomar grupos de pares de palabras, además de las palabras independientes. Eso se le llama los n-gramas. ¿Ya? Entonces, uno toma las palabras independientes y calcula un histograma de el perro feroz juega con la pelota roja. ¿Ya? Y ese es el vocabulario. Pero si uno modifica el tokenizer, que es el que divide el string en palabras, y le decimos que además de retornar las palabras solas, retorne el perro feroz, feroz juega con la pelota roja. Y ahora es como que el documento tiene 15 palabras. Las 8 simples, más las 8 únicas y los 7 pares. Y calculamos el mismo TF. Incluso lo podemos que vaya por trigramas y que calcule las 21 palabras. Y calculamos además el perro feroz juega con, etc. Eso empieza a funcionar súper bien. ¿Ya? De hecho, aquí tengo el vocabulario de trigramas. ¿Ya? Es decir, todos los tríos de palabras dentro del dataset de Zipperchip. Son 3,5 millones de tríos de palabras distintas. ¿Ya? Y la más frecuente siguen siendo esas, pero y tríos y pares. ¿Ya? Y palabras simples. De hecho, aquí uno puede ir y, por ejemplo, aquí, de la nacionalidad, de la reproducción, y fíjate cómo aparecen todos los tríos de palabras. Si calculamos, pero esto es muchísimo, si calculamos TF y DF sobre esto, las similitudes empiezan a ser súper buenas. ¿Ya? Y efectivamente empieza a funcionar súper bien para agrupar documentos parecidos. ¿Ya? Y esto es clave para entender esto. Uno parte con un modelo simple de palabras aisladas, después uno hace un pequeño cambio, uno toma los pares o los tríos de palabras, además de las palabras sueltas. Por ejemplo, eso es como una construcción típica, ya que va a aparecer en 1.300 documentos. Y eso se va a ponderar por un IDF alto, por tanto, o sea, por un IDF bajo, y se va a ignorar. Pero hay otros tríos de palabras que son irrelevantes. Eso sí hay que notar que son 3,5 millones de palabras. Y los vectores son de dimensión 3,5 millones. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Si calculamos esta curva para los 3,5 millones de palabras,
Las curvas quedan de este estilo, de hecho quedan aún más extremas. Y lo que hay que hacer es que esta parte de acá hay que ignorar. Más de la mitad de todos los tríos de palabras aparecen solamente una vez. Y además hay que ignorar las más frecuentes. Y uno se queda con la zona central. ¿Ya? Eso es lo que aparece aquí en el Python, en la función con vectorizer. O sea, perdón, df vectorizer. Aquí aparece un max document frequency y un min document frequency. Aquí uno dice, calcula los pares de palabras, o los del 1 al 3, los tríos de palabras, y quédate solamente con lo que aparezcan en un 10% del documento hasta un 50% del documento. Por ejemplo, eso sería unos pesos, quizás 10% mucho, un 0,5, un 5%. ¿Ya? Y ahí ahora va a calcular la frecuencia de las palabras simples, pares de palabras y tríos de palabras. Y de todos esos que van a ser estos millones de palabras, se va a quedar solamente con la zona central. Entonces aquí le dije, aquí esto un 5%, y aquí va a estar el 50%, y ni siquiera con esa zona de ahí, que en realidad va a ser esa zona de ahí. Y todo lo otro se ignora. Eso es, y ahí lo calcula, ahí tiene, de hecho, ahora tiene el vocabulario, quedó con 6.000, que creo que fue muy extraño. 6.000 palabras distintas, incluyendo los tríos. ¿Ya? Y ahí uno calcula los vectores y la similitud. Bueno, eso, les voy a subir este código para que vean cómo hacer, cómo calcular la similitud de texto, porque lo van a tener que usar para la última tarea. Eso. A propósito de la tarea, hay una tarea pendiente que está funcionando. ¿Lo han hecho? No, yo no, al menos yo no he podido mirarla. O sea, lo miré y caché de qué se hacía, pero caché que estaba, harta parte estaba hecha con el código que había subido. Está súper fácil. Entonces sí, hay que llegar ahí como el código y empezar a... Eso, tomar mi código y que le subí ahí, organizarlo un poco y está lista. ¿Ya? Ya. Y la siguiente, y la última tarea del semestre va a tener que hacer algo con estos vectores. Pero usted había dicho que iba a ser como tirado como para Deep Learning, entonces vamos con esto. Así es. Así es. Sí. Lo voy a subir código. Sí. No, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular vectores de redes convolucionales, los vectores de unas imágenes. Yo se los voy a pasar, porque si no se demora mucho en calcular. Y ustedes van a tener que calcular estos vectores. Vamos a calcular la similitud entre vectores de imagen con su descripción. Y hay que calcular una forma de cómo tratar de predecir el descriptor de imagen a partir del texto. Yo creo que es bien interesante la tarea. Bueno, eso. Vale. Bien. Ya, entonces quedamos hasta acá. Eso me pasó un poco. Ya, quedamos hasta acá, entonces. Gracias, profesor. Eso, hagan la tarea. Vale. Gracias, profe. Y yo voy a revisar también las notas que me faltan. Ya, gracias. Sí. Vale. Hasta luego, profe. Gracias.